Entonces vamos a continuar con la clase. Les voy a compartir. Y estamos hablando sobre el despacho anticipado, ¿no? Justo nos hemos quedado en la parte del despacho anticipado. Su aplicabilidad está demarcada para mercancías que arriban al territorio aduanero nacional de forma posterior a la aceptación de la declaración de importación de mercancías y el pago de los tributos aduaneros, siempre que se encuentren con la información requerida y los documentos soportes necesarios. El declarante que efectúe un despacho anticipado está obligado a disponer de la documentación original exigible para el régimen aduanero correspondiente dentro de los 20 días de arribada la mercancía o el medio de transporte de uso comercial, la cual deberá incluirse en la carpeta correspondiente para la revisión posterior por la aduana nacional. El importador que tenga algún despacho anticipado cuyo plazo para la regularización haya vencido, no podrá solicitar la aplicación de esta modalidad mientras no cumpla con la regularización pendiente. Con respecto al despacho inmediato, el despacho inmediato se aplicará solamente a la importación para el consumo de determinadas mercancías que por su naturaleza o condición de almacenamiento deberá ser dispuesta por el consignatario en forma inmediata. El despacho inmediato será admitido para las siguientes mercancías: elementos químicos radioactivos, glándulas y demás órganos de uso ortopoterápicos. 3. Materias perecederas destinadas a la investigación médica y agentes etiológicos, sueros y vacunas, animales vivos, alimentos perecederos. El declarante que efectúe despachos inmediatos está obligado a presentar a la administración aduanera la documentación original exigible dentro de los 20 días siguientes a la llegada de las mercancías. ¿Cuáles son los documentos soportes? Nosotros debemos que presentar, inciso A, la factura comercial. Inciso B, documentos de embarque. Entre ellos podemos señalar vía aérea, carta aporte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque. Y tiene que estar en original o copia. Puntos. Inciso C, parte de recepción original. Inciso D, lista de empaque para mercancías heterogéneas o original. Inciso E, declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador. Inciso F, póliza de seguro copia. Inciso G, documentos de gastos portuarios en original. Inciso H, facturas de gastos de transporte de la mercancía emitida por el transportador, consignando en el Manifiesto Internacional de Carga una copia. Inciso I, certificado de origen de la mercancía original. Inciso J,
certificados y o autorizaciones previas, original y otros documentos establecidos en normas específicas. Ahora vamos a ir viendo la factura. ¿Qué debe contener la factura? De acuerdo con el artículo 9 de la resolución 1684, indica 1. Reflejar el precio realmente pagado o por pagar por el comprador al vendedor por las mercancías importadas, independientemente de que la forma de pago sea directa y o indirecta. Número 2. Ser un documento original y definitivo. En tal sentido, no se aceptará una factura pro forma. Número 3. Ser expedida por el vendedor de la mercancía. Número 4. Carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones. Número 5. Contener como mínimo los siguientes datos. Inciso A, número y fecha de expedición. Inciso B, lugar de expedición de la factura. Inciso C, número, dirección del vendedor. Inciso D, nombre, dirección del comprador. Inciso E, descripción de la mercancía. Inciso F, cantidad. Inciso G, precio unitario y total. Inciso H, moneda de la transacción comercial. Inciso I, lugar y condición de entrega de la mercancía según los términos internacionales de comercio, Incoterms, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, y cualquier otra designación que consigne las condiciones de entrega de las mercancías importadas por parte del vendedor, salvo que esté previsto en el contrato de compra y venta internacional. ¿Qué mercancías se encuentran prohibidas? Primero vamos a ir indicando lo prohibido. Se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías. ¿Qué está prohibido? Que no va a poder ingresar ni nacionalizarse. Eso quiere decir que si queremos importar una de estas mercancías, van a realizar el decomiso. Inciso A, mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal. Inciso B, alimentos de consumo e insumos agropecuarios no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASA. Inciso C, productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas ante el Ministerio de Salud y Deportes. Inciso D, mercancías que atenten contra la seguridad del Estado plurinacional de Bolivia y del sistema económico financiero del país. Inciso E, vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. La transgresión de los dispuestos en el párrafo precedente dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente. Hemos indicado en la parte del artículo 11 del reglamento a la Ley General de Aduanas los documentos soportes. Y entre los documentos soportes hemos indicado, ¿no? La factura de exportación, hemos indicado el seguro, las facturas de transporte, de embarque, la parte de recepción,
la lista de empaque, el certificado de origen, el certificado y autorizaciones previas. Ese punto sobre autorizaciones previas nos indica lo siguiente. La autorización previa y o certificación deberá ser emitida por una autoridad competente dentro de los 10 días hábiles administrativos a partir de la fecha de recepción de la solicitud. La autorización previa deberá estar vigente al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada por el transportista adjunto al manifiesto internacional de carga ante la aduana nacional en el exterior o la aduana de ingreso, según corresponda. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la autorización previa dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a normativa vigente. Por tanto, si nosotros deseamos importar alguna mercancía y la mercancía, de acuerdo con el arancel, establece que tiene que tener una autorización previa, nosotros tenemos que realizar el trámite ante la autoridad competente y dentro de los 10 días siguientes nos tiene que dar una respuesta. Una vez que tenemos la autorización, nosotros tenemos que presentar, ¿no?, ante la aduana a la aduana exterior. Eso quiere decir, en el país de origen vamos a pasar por aduana. Entonces vamos a tener que presentar en ese momento la autorización previa. También nos van a solicitar cuando la mercancía pase por recinto aduanero de ingreso al país de origen, en este caso Bolivia, nos van a pedir al ingresar frontera la autorización previa. Y nuestra autorización previa debe estar vigente al momento del ingreso. Cuando hablamos de certificación, la norma indica que en cumplimiento al artículo 84 de la ley y en aplicación del Códex Alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, la certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la declaración de mercancías, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. Por tanto, nosotros necesitamos tener la certificación antes de la declaración de la DUI o la DIM. ¿Por qué? Porque al momento de la declaración tenemos que adjuntar los documentos y si la partida, ¿no?, arancelaria para la mercancía importada requiere una certificación, se nos va a habilitar la opción para cargar el documento de respaldo. Por tanto, nosotros tenemos que tenerlo antes de realizar la declaración, la certificación. Al igual que la autorización previa, ¿no? Solo que la autorización tiene que ser al ingreso de la mercancía. Por tanto, vamos a continuar. Las entidades señaladas en la nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas y o certificaciones emitirán el certificado correspondiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio ambiente, según sea el caso. La certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración de mercancías. En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad
o autoridad competente dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. Para el despacho aduanero, se constituye en documento soporte la certificación emitida por la entidad competente nacional y demás. Cuando corresponda el certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendando por la entidad competente. Para la emisión de una certificación que requiera la toma de muestra, esta debe ser solo en cantidades estrictamente necesarias para el análisis que corresponda y autorizada por la administración aduanera. Ok, una vez que contamos con los documentos soportes, estamos empezando a declarar la DUI o la DIM, vamos a poder obtener el valor en aduanas. Para la obtención del valor en aduanas va a ser la base imponible, que la base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituido por el valor de transacción, los costos de transporte, seguro y otros gastos. En otros gastos u otras erogaciones vamos a considerar como por ejemplo gastos portuarios, de carga y descarga. La suma de esos componentes suma para nosotros la base imponible para el gravamen arancelario. Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de la venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Por tanto, vamos a hacer una siguiente preguntita y van a responder por el chat. ¿Cuáles son las alícuotas correspondientes al gravamen arancelario?
Muy bien, Brian, ¿no? 0, 5, bueno, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% y 40%. Ahora, ¿de dónde obtenemos esta información? ¿Qué documento tenemos que revisar para ver la codificación arancelaria mediante el sistema armonizado? Ver el detalle de la mercancía, también ver la alícuota del gravamen arancelario. ¿En qué documento revisamos? Muy bien, Brian. En el arancel aduanero, ¿no? Muy bien. Entonces, el arancel aduanero se actualiza mediante ¿qué documento? ¿Cómo se publica el arancel aduanero? ¿Mediante qué norma? Mediante resolución ministerial. Ok, vamos continuando. Am, Siguiente. Vamos a ir viendo ahora la base imponible para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos. En el caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor SIP frontera más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. Una vez más, para obtener la base imponible del gravamen arancelario, tenemos que sumar el valor de transacción de las mercancías importadas más el costo de transporte, más el seguro, más otros gastos. Estos gastos pueden ser gastos portuarios, de carga y descarga. Una vez obtenido la base imponible, aplicamos la alícuota correspondiente al gravamen arancelario. Sumamos al valor SIF, es decir, a la base imponible del gravamen arancelario, más el gravamen, más otros gastos, otras erogaciones en bolivianos, ¿no? Sumamos y vamos a obtener la base imponible para el impuesto al valor agregado y el impuesto al consumo específico. Para entrar a este tema, necesitamos saber, y me van a responder por el chat, por favor, cómo se clasifican los tributos. ¿Cómo se clasifican los tributos? Me ponen la respuesta en el chat.
Muy bien, Jessica, ¿no? Son impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Muy muy bien, chicos. Ahora, la siguiente preguntita. ¿Cómo se clasifican los impuestos según su dominio? ¿Cómo se clasifican los impuestos según su dominio? Muy bien. En impuestos de dominio nacional, impuestos de dominio departamental, impuestos de dominio municipal. Muy bien. Perfecto. Ahora, siguiente preguntita. ¿Cuáles son los tributos aduaneros? ¿Cuáles son los tributos aduaneros? Ok, tenemos cuatro, ¿no? Empezamos con el gravamen arancelario. Bien, el impuesto al valor agregado, impuesto al consumo específico, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Ese es el que está mal. Tienen que poner impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Entonces son cuatro. Entonces, impuestos. El impuesto es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley. Por regla general, el plazo para el pago de la obligación aduanera será de 3 días computables desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de importación por la administración aduanera. Entonces, nosotros tenemos todos los documentos, declaramos la DUI o la DIN y se entrega a la base de datos de la aduana. La aduana revisa de estar todo correcto, lo va a aceptar, lo valida. Le valida y nos da a los importadores 3 días para que podamos realizar la cancelación de los tributos, ¿no? De gravamen, del IVA, del ICE y del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Posterior a eso, realizado el pago, se hace el sorteo de canales. Entonces, la asignación de canales. Todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera por la asignación de un número de trámite, están sujetas al sistema aleatorio o selectivo, en el que nos pueden asignar un canal rojo, canal amarillo, canal verde. Cuando nos asignan canal rojo, procede al reconocimiento físico y documental de la mercancía y autoriza su levante que deberá realizarse en forma continua y concluirse
a más tardar dentro de 48 horas del día siguiente en el que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera un periodo mayor. En el caso de ser canal amarillo, procede al examen documental y autoriza su levante en un plazo máximo de 24 horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un periodo mayor. Finalmente, si se nos asigna canal verde, se nos autoriza el levante de la mercancía en forma inmediata. Ahora, una vez que nos han aceptado y tenemos el pase de salida, nosotros tenemos la obligación de hacer el retiro de las mercancías del recinto aduanero. Por tanto, el responsable del depósito aduanero o de zona franca solo podrá entregar la mercancía al consignatario o su representante que presente la declaración de mercancías con la autorización de levante. El consignatario, directamente o a través de su representante, deberá retirar su mercancía de depósito aduanero y de zona franca en un plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la autorización del levante. Vencido este plazo y en los siguientes 10 días podrá retirar la mercancía previo pago de una multa del 1% del valor CIF. Al vencimiento de este segundo plazo, la mercancía quedará en abandono tácito de hecho. Para el caso de las entidades del sector público y las empresas públicas, donde el Estado tenga participación mayoritaria, deberá retirar su mercancía de depósito aduanero o de zona franca en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la autorización del levante. Vencido este plazo y en los siguientes 15 días hábiles podrá retirar las mercancías previo pago de una multa del 1% del valor CIF. Al vencimiento de este segundo plazo, la mercancía quedará en abandono tácito o de hecho. Los propietarios o consignatarios de mercancías abandonadas de forma tácita o de hecho podrán pedir el levante dentro de un plazo de 20 días hábiles administrativos siguientes a la fecha en la que hayan notificado con la resolución de declaración de abandono, estando obligados a pagar los tributos aduaneros, multas, recargos, almacenaje y demás gastos a que hubiera lugar, los cuales serán establecidos conforme al reglamento. Entonces, tienen que realizar un pago de una multa del 3% sobre el valor CIF frontera y demás gastos que hubieran lugar. Por tanto, una vez más, contamos con los documentos soportes, declaramos la DUI o la DIM, enviamos a la base de datos de la aduana revisa, de estar todo correcto, lo va a validar. Una vez validado, el importador va a contar con 3 días para realizar la cancelación. Realiza la cancelación y va a ver el sorteo de canales de manera aleatoria. Y nos pueden asignar un canal rojo, donde el aforador tiene un plazo de 48 horas para dar su informe de levante, o también podría poner justificativos si requiere más tiempo.
Por tanto, la documentación va a ser revisada junto con, de manera física con las mercancías. Por otra parte, si nos sortea y nos asignan canal amarillo, vamos a tener una revisión documental, máximo 24 horas para dar el informe de levante. Y por razones fundamentadas, se puede solicitar una ampliación. En el caso de que nos asignen canal amarillo, el levante es inmediato, ¿no? Nos dan el pase de salida. Una vez que tenemos el pase de salida, necesitamos retirar la mercancía. Pregunta: ¿cuántos días tiene el importador para retirar la mercancía de recinto aduanero cuando es del sector privado? ¿Con cuántos días cuenta el importador para realizar el retiro de la mercancía de recinto aduanero una vez que se nos asigna, se nos entrega el pase de salida para el sector privado? ¿Cuántos días? 2 días. Y para el sector privado, 5 días. En el caso de que no podamos hacer el retiro dentro de los 2 días de ser privados, vamos a tener que pagar una multa del 1%. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días, por 10 días siguientes. Caso contrario, va a quedar en abandono. Y si queda en abandono, nos van a notificar con la resolución de declaración de abandono y vamos a contar con 20 días para realizar